Bienvenidos amigos a nuestro canal sobre asuntos militares y geopolíticos. Hoy, mientras profundizamos en los últimos desarrollos en Ucrania, nos enfrentamos a un amplio espectro de actividad en toda la zona de conflicto. Esto incluye informes de enfrentamientos desde Gerson hasta Zaporozhye y a lo largo del frente de Donbass, con sucesos notables en el frente noreste y Kursk. Este aumento de actividad sugiere un cambio dinámico en el conflicto en curso. Y a medida que comenzamos este viaje de actualizaciones, hay una gran cantidad de información para compartir. Antes de comenzar, extiendo mis saludos a los oyentes de todo el mundo, particularmente a nuestros fieles suscriptores. Pasemos rápidamente al campo de batalla. Sorprendentemente, las fuerzas rusas han avanzado inesperadamente hacia Kramatorsk, un evento que antes era imprevisto. Sin embargo, nuestra atención se centra inicialmente en el frente de Gerson, que después de un periodo prolongado de inactividad, ha experimentado un cambio significativo. Los informes indican que las tropas rusas han asegurado un nuevo avance hacia las islas del norte, capturando territorios cerca del puente Antonov, un punto estratégico clave anteriormente reducido a escombros. La dinámica en Gerson sugiere ya sea una distracción estratégica o un esfuerzo concertado por parte de las fuerzas rusas para establecer una base en este terreno desafiante. La complejidad del paisaje, caracterizado por marismas y ríos, plantea formidables obstáculos. Sin embargo, los avances rusos son confirmados por varios medios. Este progreso hacia el río Dnieper en Gerson marca una actualización significativa en el conflicto, sorprendiendo tanto a nosotros como, aparentemente, al ejército ucraniano. A medida que las fuerzas ucranianas intentan contraatacar, las posiciones rusas parecen cada vez más atrincheradas. Luego cambiamos el enfoque a Zaporozhye, donde las fuerzas ucranianas encontraron un revés en sus operaciones alrededor del pueblo de Chiansi. Los esfuerzos por avanzar hacia el sur se encontraron con una feroz resistencia, resultando en pérdidas sustanciales de equipo militar debido a misiles antitanque y drones rusos. Esto subraya la actividad intensificada en Zaporozhye, particularmente en las cercanías de Kamiansk. Mientras tanto, el frente de Donbass sigue siendo intensamente activo. Informes de medios ucranianos revelan avances rusos al sur de Roslea, un área previamente estática. Las tropas rusas parecen estar preparadas para una ofensiva significativa destinada a cortar a Roslea y avanzar hacia Olivka y Bitier, aunque estos objetivos aún no se han cumplido. Sin embargo, los medios ucranianos corroboran el progreso ruso en esta dirección, en medio de continuos bombardeos que apuntan a posiciones rusas. Al evaluar estos desarrollos, la narrativa ucraniana reconoce el posicionamiento estratégico de las fuerzas rusas. Esta revelación, apoyada por varias fuentes mediáticas, destaca la continua lucha por el territorio y el control. Moviéndonos hacia el norte, observamos actividad en la región de Kurkovo, donde las tropas rusas han realizado avances significativos. La defensa ucraniana en Andrika ha flaqueado, permitiendo que las fuerzas rusas avancen hacia el sur. El objetivo estratégico parece ser el cerco de concentraciones sustanciales de tropas ucranianas, reminiscentes de tácticas de guerra históricas. Mientras tanto, el enfoque cambia hacia la dirección de Dnipro, donde informes mediáticos sugieren que las fuerzas rusas están maniobrando con éxito hacia el oeste, con el objetivo de alcanzar la óblast de Dnipropetrovsk. Este objetivo estratégico se está volviendo cada vez más evidente en las narrativas mediáticas tanto occidentales como ucranianas. Según se informa, las tropas rusas han infiltrado la parte oriental de Zaporozhye, avanzando hacia el centro de la ciudad. La situación que se desarrolla sugiere un enfoque ruso de doble cara, facilitado por el control sobre el área norte. Esta expansión subraya el implacable impulso hacia adelante de las fuerzas rusas hacia Dnipropetrovsk. Las implicaciones de este avance son significativas, con fuentes mediáticas informando constantemente sobre este desarrollo. Mientras continuamos monitoreando estos eventos que se desarrollan, el paisaje estratégico de este conflicto permanece fluido y dinámico, con cada actualización ofreciendo nuevas perspectivas sobre la situación en evolución. A medida que profundizamos en los eventos que se desarrollan, informes de última hora revelan que la pequeña pero estratégicamente significativa localidad de Usp-Ivka ha caído bajo control ruso. Esto marca un cambio decisivo en la región, con las fuerzas rusas consolidando su control.
En la ciudad de Toretsk, las tropas rusas han establecido un control completo, aunque la magnitud de la destrucción en el área es considerable. A pesar de la devastación, hay potencial para una futura restauración, con indicaciones de que la Federación Rusa tiene la intención de reconstruir. En Chivy Yar, las actualizaciones de hoy van más allá de los avances territoriales, centrándose en innovaciones logísticas. Ubicada justo al oeste de BM, Chivy Yar es una ciudad bajo la amenaza latente de la guerra de drones. En respuesta, el ejército ruso ha adaptado su estrategia construyendo un túnel maya desde BM hasta Chivy Yar, diseñado para proteger la logística vital de los ataques de drones FPV. Este túnel, que se extiende por más de 2 kilómetros, ejemplifica el compromiso del ejército ruso con la adaptación tecnológica y la innovación estratégica en la guerra moderna. El uso de tales medidas resalta la naturaleza en evolución del conflicto, donde las tácticas convencionales se complementan con defensas tecnológicas avanzadas. Esta ingeniosidad logística es un testamento a la capacidad del ejército ruso para aprender e innovar bajo las presiones de la guerra contemporánea. Centrando nuestra atención en la ciudad simbólica de Gramat, un sitio de importancia histórica debido a las protestas contra el gobierno de Kiev en 2014, observamos una renovada actividad rusa. Las ciudades hermanas Gramat y Sloviansk, una vez centros de resistencia, son ahora puntos focales en el conflicto actual. Después de un periodo prolongado de inactividad, las fuerzas rusas han capturado la aldea de Oriko-Basilka, señalando un posible camino hacia Kramatorsk. Esta ciudad, fuertemente fortificada con extensos sistemas de defensa, representa un desafío formidable. El avance hacia Kramatorsk no solo es un movimiento estratégico, sino también una búsqueda emblemática de control sobre una ciudad de gran importancia simbólica y táctica. La fortificación que rodea a Kramatorsk, con sus minas y barreras, plantea un obstáculo desalentador. Sin embargo, la determinación del ejército ruso para romper estas defensas habla de una ambición estratégica más amplia. La captura de Oriko-Basilka es un paso crucial en este esfuerzo, sorprendiendo a las fuerzas ucranianas y alterando la dinámica en la región. La situación en el frente noreste es igualmente dinámica, con las fuerzas rusas haciendo avances significativos. El corte de la carretera P-79 entre Zapak y Kupiansk marca una coyuntura crítica, con tropas rusas avanzando más profundamente en territorio ucraniano. Este movimiento amenaza con cercar a las fuerzas ucranianas de una manera reminiscentemente de estrategias militares históricas, potencialmente llevando a un gran cerco. El progreso al oeste de Sakhne es notable, ya que las tropas rusas cruzan la P-79, avanzando hacia Doriska y Monakhchink. Este desarrollo plantea un desafío severo a las defensas ucranianas, con el potencial de alterar significativamente el paisaje estratégico. Los avances en curso subrayan la agudeza táctica de las operaciones rusas, que continúan explotando las vulnerabilidades en las defensas ucranianas. Las repercusiones de estas maniobras se sienten a lo largo del frente, mientras las fuerzas ucranianas lidian con las implicaciones de estos avances. Finalmente, dirigimos nuestra mirada al frente de Kursk, donde la ofensiva ucraniana ha encontrado una formidable resistencia. Las fuerzas rusas han logrado mantener su posición, contrarrestando los avances ucranianos con precisión estratégica. El llamado Camino de la Muerte, marcado por la extensa destrucción de vehículos de combate ucranianos, subraya la ferocidad de este conflicto. Los enfrentamientos implacables en esta área resaltan la intensidad de la lucha, mientras ambas partes compiten por el control. La imagen de tanques y vehículos destruidos sirve como un recordatorio contundente de la brutal realidad de la guerra, evocando escenas reminiscentemente de batallas históricas. A medida que el conflicto en esta región continúa, la resistencia y la agudeza estratégica de las fuerzas rusas siguen siendo fundamentales para la narrativa que se desarrolla. Los desarrollos en estos frentes ofrecen una visión de la naturaleza compleja y en constante evolución del conflicto, donde cada avance y revés contribuye al cálculo estratégico más amplio. A medida que continuamos monitoreando estos eventos, la trayectoria futura de este conflicto sigue siendo incierta, con cada momento ofreciendo el potencial para nuevos y sorprendentes desarrollos. Mientras continuamos siguiendo los complejos desarrollos en Ucrania, la situación en el campo de batalla sigue siendo fluida y compleja.
Las maniobras estratégicas y las innovaciones tácticas que hemos observado subrayan una narrativa más amplia de adaptación militar y resiliencia. En el frente noreste, el avance ruso representa una amenaza creciente para las defensas ucranianas, con posibles cercos que se vislumbran. Esta presión táctica refleja una intención estratégica de aprovechar las ventajas geográficas y las doctrinas militares históricas, con el objetivo de cambiar el equilibrio de poder en la región. Los eventos que se desarrollan son un testimonio de la naturaleza dinámica e impredecible de la guerra moderna, donde ambos lados se esfuerzan por capitalizar las vulnerabilidades del otro. En las regiones del sur, particularmente alrededor de Gerson y Zaporozhia, el intrincado baile de movimientos militares continúa dando forma a la trayectoria del conflicto. La captura de localidades estratégicas y las batallas en curso por el control ilustran los altos riesgos involucrados. Mientras tanto, las fuerzas rusas como las ucranianas se esfuerzan por obtener la ventaja. En medio del telón de fondo de la destrucción y los cambios territoriales, la dimensión humana de este conflicto permanece siempre presente, con vidas y comunidades atrapadas en el fuego cruzado. La resiliencia de los afectados es un recordatorio conmovedor del espíritu humano duradero en medio de la adversidad. Mientras tanto, los desarrollos en las ciudades simbólicas de Gramat y Sloviansk destacan las narrativas entrelazadas de la historia y el conflicto moderno. La captura de Oriko-Basilka y los avances subsiguientes hacia Kramatorsk y Sloviansk son emblemáticos de una lucha más amplia por la influencia y el control. Estas ciudades, cargadas de importancia histórica, sirven como puntos focales en el concurso geopolítico más amplio, donde el pasado y el presente convergen en un complejo tapiz de ambición y resistencia. Las defensas fortificadas de Kramatorsk se erigen como un testamento a los desafíos que se avecinan. Sin embargo, la determinación de las fuerzas rusas para romper estas barreras subraya la importancia estratégica que se otorga a estos objetivos. Al observar el avance implacable de las tropas rusas en varios sectores, las implicaciones para el ejército ucraniano son profundas. Los desafíos de mantener líneas de suministro, asegurar posiciones estratégicas y contrarrestar avances enemigos se ven agravados por la naturaleza en evolución de la guerra. La introducción de innovaciones tecnológicas, como el túnel Maya, resalta las estrategias adaptativas empleadas para navegar por las complejidades del conflicto moderno. Esta ingeniosidad habla del tema más amplio de la evolución militar, donde las tácticas tradicionales se amplían con tecnologías contemporáneas. La situación en curso en el frente de Kursk ilustra aún más la intensidad del conflicto, donde la ofensiva ucraniana se ha encontrado con una firme resistencia. La senda de destrucción dejada por los enfrentamientos sirve como un recordatorio sombrío del costo de la guerra. Las imágenes de tanques quemados y vehículos esparcidos por el campo de batalla evocan una realidad cruda que es tanto histórica como inmediata. Esta lucha implacable por el control y la dominancia continúa dando forma a los contornos del conflicto, mientras ambos lados luchan por la ventaja estratégica. Al concluir nuestra exploración de estos desarrollos, nos queda una profunda sensación de la complejidad e incertidumbre que definen este conflicto. La intrincada interacción de estrategia, tecnología y resiliencia humana ofrece una narrativa convincente que nos invita a reflexionar sobre las implicaciones más amplias. ¿Cómo darán forma a estos desarrollos al futuro de la región? ¿Qué lecciones se pueden extraer de esta saga en desarrollo? Estas preguntas flotan en el aire, invitando a la introspección y al compromiso. Mientras miramos hacia el futuro, les animamos a mantenerse atentos, darle me gusta y suscribirse, mientras continuamos explorando el paisaje en evolución de este conflicto. Su apoyo y participación son invaluables mientras navegamos juntos estos tiempos turbulentos.